Buenas tardes, hermanos, buenas noches. La enseñanza de hoy dice: somos los gentiles de Israel. Somos los que Jehová está redimiendo por medio de su Hijo, como lo dice San Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:30-31. La salvación es para Israel. Primero los gentiles de Efraín, que están ordenados para vida. San Pablo, estando en la ciudad de Iconio, les predicaba a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Hechos 13:48. No todos los gentiles van a creer, solo los que Dios tiene escogidos y predestinados y ordenados para vida. Estos serán salvos en plenitud o en totalidad. San Pablo nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué gentiles se refiere, hermanos? A los gentiles de Efraín, hijo de José, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:25-26. Las reliquias. Estos gentiles son los que serán benditos en Cristo, como está escrito: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. He aquí donde muchas congregaciones se confunden, hermanos. Cuando la Escritura habla de la tierra, en este aspecto principal se refiere a la tierra que se menciona que emanaba leche y miel, que es la tierra de Canaán, en donde se establecieron todas las tribus de Israel, todas las familias. Dice Génesis 22:18: de la tierra de Canaán son el pueblo de Israel, de la tribu de José. Primera de Romanos 27. Las reliquias de ellos están escogidos para vida y serán benditos en Cristo, simiente de Abraham. El propósito de Dios: salvar a Israel, Judá y Efraín, y hacerlos un reino como al principio. El Señor Jehová manda a Cristo: tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo. Dice: un rollo de papiro para escribir, y escribe. Dice: y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Tómate después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Quítalos luego el uno con el otro, y júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás para qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él con el palo de Judá, y harélos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes,
y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Porque antes, hermanos, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el de Judá y el de Israel. Dice, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 37, 16, 28. Jesucristo fue enviado a salvar a su pueblo y juntar en un solo rebaño a Judá y a Israel y los gentiles de Efraín, hijos de José, y las reliquias de estos pueblos, los que queden de ellos, primero el reino de Judá, luego los gentiles, y cuando haya entrado la plenitud de todos ellos, entonces todo Israel será salvo. Las reliquias, los que hubieren quedado, como lo dice San Pablo en Romanos 11, 25, 26. Los gentiles son las otras ovejas de Cristo, como Él lo dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose así al redil de Judá. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan 10:16. Estas otras ovejas son de Cristo. Él dice, oirán mi voz. Solo las ovejas que son de Él oyen su voz, hermanos. Él lo dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Estas ovejas son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Son los gentiles de Efraín, hijo de José, a los cuales Cristo va a juntar con Israel y Judá en un solo rebaño, como está escrito en Ezequiel. Diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un solo palo, un rebaño, un reino, y serán uno en mi mano. Ezequiel 37, 19. Es así que es lo que le dice San Pablo a los gentiles redimidos. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, y que eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, a la circuncisión y a la incircuncisión. Efesios 2,
11:16. El Señor Jehová reconcilió por la sangre de Cristo a los dos pueblos, la circuncisión y la incircuncisión, Judá e Israel y Efraín. Los gentiles que había enemistad en estos pueblos, aunque Israel está escrito, y levantará pendón a las gentes y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra, los 2 reinos, Israel y Judá. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Isaías 11, del 12 al 13. Así se acaba la enemistad entre Efraín y Judá. Los gentiles y los circuncidados, como lo dice San Pablo en Gálatas 2, 7, 8, Romanos 3, 29, 30. Antes, Efraín había sido desechado por Jehová por su maldad. Está escrito: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen a Jehová, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y tropezará también Judá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Apartóse de ellos. Oseas 5, 3, 6. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Oseas 8:11. Toda la maldad de ellos fue en Gilzar, ahí pues les tomé adversión por la malicia de sus obras. Echárelos de mi casa, no los amaré más. Efraín fue herido y secóse su cepa, y no hará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo desechable de su vientre. Ni Dios los desechará, porque ellos no le oyeron. Dice: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las gentes. ¿Entre cuáles gentes, hermanos? Entre el mundo. Oseas 9, 13, 17. El Señor los echó de sí, mas en su misericordia les dio promesa de redención. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo ignorante que de otra manera no estuviera en el rompimiento de los hijos. De la mano del sepulcro los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro. Oseas 14, 12, 14. Por Zacarías, Dios dice: porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José, que son Manases y Efraín, hermanos. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiere desechado, porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré, y será Efraín como valiente, y alegrarse su corazón como de vino,
Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová, y les silbaré y los juntaré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron mutilados, como fueron multiplicados. Bien que los sembré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y tornarán. Zacarías 10, 6, 12. Está escrito: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, que es Israel, Judá, Efraín y Manases. Salmo 7, 77, 15. ¿Quién es Efraín? Efraín es el segundo hijo de José. El primogénito lo fue Manases. Estos le nacieron en Egipto. Jacob, su abuelo, bendijo a Efraín con la bendición de primogénito. José trató de evitarlo, diciéndole: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano sobre su cabeza, refiriéndose así a que la pusiera sobre Manases. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Génesis 48, 17, 19. Estos son los gentiles de Israel que por Cristo el Señor Jehová está trayendo, y los traerá de todas las naciones de la tierra donde fueron echados cuando Dios los apartó de sí. San Juan 11, 51, 52. Estas son las otras ovejas de Cristo, que no son del redil de Judá, que serán traídas por Cristo de todas las naciones en donde fueron lanzados. Y juntos con Israel y Judá serán un rebaño con un pastor. Juan 10, 16 y Ezequiel 37, 19, 22. Estos gentiles esperan en el nombre de Jehová, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 12, 21. Los gentiles de Efraín esperan la salvación en el nombre de Jehová, porque Jehová es su Dios, son del pueblo de Israel. Primera de Crónicas 16, 36. Es por esto que oirán y entenderán las palabras de Dios, y entenderán su evangelio. Juan 10, 16. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, hermano. Juan 8, 47. Los gentiles son las ovejas perdidas de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que oirán su voz. Juan 10, 26, 27. Todos estos gentiles van a creer porque están ordenados para vida. Hechos 13, 48. Sobre estos gentiles será llamado el nombre de Jehová. Amos 9, 11, 12 y Hechos 15, 15, 17. San Pablo le dijo a los judíos incrédulos: sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Hechos 28, 28. Los gentiles son vasos de misericordia que Dios ha preparado para gloria, a los cuales está llamando juntamente con los judíos.
San Pablo nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, y es a saber, a nosotros, no sólo de los judíos, mas también de los gentiles. Romanos 9, 21, 24. En la salvación que el Señor Jehová está haciendo, nada es casual. El pueblo que Jesucristo ha sido enviado a salvar son de Dios, son ovejas de Cristo. Es un pueblo escogido y predestinado y preparado para vida desde la fundación del mundo. Un pueblo que desde antes que el Señor Jehová y su Hijo conocen, este pueblo es Israel. Un pueblo conocido por Dios desde antes. Dios dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Oseas 5:3. San Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Romanos 11:1-2. Por el profeta Amos se dice a Israel, oíd esta palabra que ha hablado Jehová. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amos 3:1-2. El Señor Jehová solo a Israel conoce de todas las familias de la tierra. Pues bien, el remanente, la reliquia de este pueblo que desde antes Dios conoció, Dios las ha predestinado y son las que Dios está llamando y justificando por la fe. San Pablo nos dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30. Es así que el pueblo de Israel es un pueblo escogido y predestinado para gloria. Son del pueblo de Israel, pueblo escogido y predestinado y conocido desde antes por Dios, los que están siendo llamados y justificados por la fe y glorificados con dones y ministerios. Grande es el fraude que los falsos cristos están haciendo con las gentes, al hacerlas creer que Jesús ha sido enviado a salvar a la humanidad y al mundo, al hacerlos creer que Jesús los ama, aun que anden en error y en maldad, al hacerlos creer que basta con aceptar a Cristo como su Salvador personal, al hacerlos creer que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Isaías 60:2-3. Al hacerlos creer que el nombre literal de Jesucristo es sobre todo nombre, al hacerlos creer que no hay otro nombre dado a los hombres para salvarse, al hacerlos negar que el nombre es de Jehová. Malaquías 2:2. Al hacerlos creer que son tres personas las que están obrando la salvación,
otros que es un Dios en tres personas, y muchas más herejías de perdición, las que los falsos cristos están enseñando como palabra de Dios. Entre todas las sectas han hecho de la doctrina de la Escritura una mezcolanza confusa y contradictoria. Mezclando verdades del Evangelio de Jesucristo con herejías inventadas por falsos doctores de las sectas. Jesús vino a salvar a su pueblo Israel. Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. San Mateo 15:24. Dios ensalzó con su diestra a Jesús por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:30-31. De la simiente de David, Dios conforme a la promesa levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hechos 13:23. Es así que la promesa de redención es para Israel. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 137:8. Jehová es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito: Israel es salvo en Jehová, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentéis por todos los siglos. Isaías 45:17. Está escrito: y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. Zacarías 9:16 y Isaías 10:20-23. Al cual Dios ha puesto en propiación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3:25-26. ¿Qué pueblo va a ser justificado por Jehová? Israel. Está escrito: en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Isaías 45:25. No puede ser otro pueblo, pues Jesús vino a salvar a su pueblo Israel. San Mateo 1:21 y Hechos 13:23. San Pablo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justifica por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:29-30. Este testimonio aclara y prueba que los judíos y los gentiles que fueron justificados por la fe en el principio de la iglesia, y los gentiles que serán justificados ahora en su renacimiento, son del mismo pueblo de Israel, tienen el mismo Dios, al Señor Jehová, la circuncisión y la incircuncisión, judíos y los gentiles. El Señor Jehová es Dios de ambos pueblos, pues los dos pueblos forman uno, que es Israel. Judá fue hijo de Jacob y Lea su primer mujer, de cual la simiente son los judíos, la circuncisión. Génesis 29:36. De Rachel, la otra mujer de Jacob, nació José.
Génesis 30, 22, 34. Y José se casó en Egipto y le nacieron dos hijos, Manases y Efraín. Génesis 48:1. De Efraín son los gentiles. Jacob bendijo con la bendición de primogénito a Efraín y profetizó que la simiente de Efraín sería plenitud de gentes, de gentiles. Génesis 48:19. Estos gentiles son los que en su plenitud serán salvos cuando hayan entrado la plenitud de ellos. Todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 28. Porque son de Dios. Así que, como lo dice Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Romanos 3:29. Es por esto que tanto judíos como gentiles oyen y entienden el Evangelio de Jesús, porque son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Solo los que no son de Dios no oyen ni entienden la doctrina de Jehová. San Juan 8, 46, 47. Así es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que nuestro Dios tiene misericordia. Entonces, hermanos, todas esas personas que son atraídas a otras congregaciones son los que quieren y los que corren, pero la Escritura dice, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia? De nuestro Señor, de aquel que escucha su palabra, su verdadera palabra, la que está en la Escritura, no la que es enseñada por hombres y que es una mezcolanza de la Escritura y falsedades de ellos mismos. Ciertamente la Escritura dice que los gentiles son adoradores de imágenes, de ídolos. Así lo fuimos algunos de nosotros en otro tiempo, antes de escuchar la palabra del Señor. Y en cuanto escuchamos la palabra del Señor, la entendimos. Y no la entendimos de hombres, la entendemos de la Escritura. Porque yo hablo conforme a la Escritura, conforme lo habló nuestro pastor pasado también. Y no metemos palabra ni quitamos palabra de lo que está escrito. San Juan dice, nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. San Juan 4:6. Es así que judíos y gentiles de Israel son de Dios. El Señor Jehová es su Dios. Está escrito, bendito Jehová Dios de Israel. Salmo 106:48. Se dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo, no al mundo, hermanos. Lucas 1:68. El Dios de los gentiles del mundo es Satanás.
2 de Corintios 4, 3, 4. Solo Israel tiene Dios, porque es su pueblo y no todos. Es así que queda confirmado que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y cuántas veces no pecó Israel, hermanos? Muchas veces pecó Israel en grande manera. Y nuestro Dios, claro, la Escritura lo dice, muchas veces fueron castigados, otras veces fueron desterrados de tierras, otras veces perdieron batallas por los pecados que cometían. Mas aún así, nuestro Dios grande en misericordia y en amor para con su pueblo, que siempre ha sido escogido por Él, otorga su redención y su misericordia y su amor para con su pueblo. Es por esto que a eso vino, a redimirnos. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. También quiero decirles, hermanos, que sean pacientes, que sean pacientes. La mano de nuestro Dios aún sigue puesta sobre este mundo. Más adelantito, posiblemente vuestro Dios levante un poco su mano para que nos podamos volver a juntar como antes y convivir como familia que somos, unos con otros, pero aún el mundo será castigado, hermanos. Muchas cosas no volverán a ser como antes. Pasará largo tiempo porque la ira del Señor es mucha. Sean pacientes y cuídense mucho. Que Dios los bendiga y los proteja a todos, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nos vemos. Para la próxima semana haré otra enseñanza que les será compartida. Hasta luego, hermanos.